Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Está claro que la existencia o el sentido de nuestra vida es automatizar todos los procesos que nos encontremos en el camino, eso es indiscutible. En el vídeo de hoy sopesaremos realmente cuándo compensa o no el esfuerzo. En cualquier caso, si nos ponemos en el contexto actual, en el cual todo se gestiona desde un repositorio, el código está dentro de un repositorio, la definición de su infraestructura está dentro del repositorio, la definición de sus librerías está dentro del repositorio, es decir, todo lo llevamos a código como tal, incluso las políticas de seguridad que debería pasar se pueden definir como código. Si llevamos todo a ese extremo en el cual también hasta la documentación cada vez más se empieza a hacer en Markdown con tecnologías tipo MKDocs, Hugo y demás, pues es un paso natural que los diagramas también puedan ir como código. Algunos me llaman locos, otros no, pero bueno, el objetivo de este vídeo es mostraros dónde puede tener sentido esto, ¿no? Este tipo de filosofía, cómo nos puede ayudar a nosotros a automatizar ciertas acciones muy cómodamente. Bueno, antes de nada os voy a poner dos ejemplos. Este sería al final un diagrama que podríamos generar en un programa o con JavaScript y demás, cómo sería el código. O sea, un diagrama que podríamos generar en Draw.io, este sería el código. Y por ejemplo, un diagrama que podríamos generar en tecnologías de estilo Mermice o MarkMap. Las diferencias son claras, la legibilidad del código que genera el diagrama es mucho más legible en estos últimos ejemplos, y es por lo que desde un punto de vista de repositorio de código en el que nosotros estamos editando Markdown o gestionando el código como tal, pues es mucho más cómodo para un desarrollador no salirse de su flujo, ¿no? Y no tener que ir a un programa concreto para editar el gráfico y demás y poder gestionarlo como código. Además que usando formatos más abiertos, como puede ser el Markdown, ¿no? En estos ejemplos, pues nos es programáticamente mucho más sencillo generar un diagrama o generar un contenido que nosotros podamos extrapolar a diferentes tipos de programas. Ahora bien, ventajas versus desventajas. Esto no tiene sentido en muchos de los casos. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de los diagramas que generamos con Markdown o que generamos a base de este código más legible, ¿no? De alto nivel para nosotros, pues la mayoría no son editables desde una interfaz gráfica, simplemente hay que modificar el código a mano. Bueno, las principales ventajas de un tipo de diagramas como código, como puede ser Mermice, vamos a ver dos ejemplos, Mermice y MarkMap, es que tú puedes definir el diagrama como código. Tenemos el editor en vivo en el cual podemos ver los diferentes ejemplos, y si os fijáis, yo no puedo interaccionar con el diagrama de forma en la cual yo pongo los puntos donde quiera gráficamente, lo cual es una de sus mayores desventajas a nivel de user experience, ¿no? Y demás. Pero sí es verdad que es muy fácil editar su código, y además al ser muy abierto y muy estandarizado, este diagrama que yo cargo aquí lo podría ver en el repositorio de GitHub, en mi editor de Visual Code o en cualquier sitio que permitiera que tuviera la librería de Mermice para renderizarse desde este código que se pueden ver en un Markdown y renderizarse como código JavaScript HTML, el cual visualizamos luego finalmente. Pues podemos ver el código, es muy fácil de interpretar, el problema es que es muy difícil de generar el diagrama. Otra de las ventajas es que al ser código podemos gestionarlo dentro de nuestro control de versiones Git y colaborar en un equipo de desarrollo el cual puede meterle mano a un diagrama sin tener que mandarse el archivo del Draw.io o del elemento o de la herramienta que se esté usando para hacerse. Una de las ventajas de generar diagramas como código es que es mucho más fácil de interpretarlo y de generarlo para una inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a ChatGPT. Lo que le acabo de pedir a ChatGPT es que genere un mapa mental de todos los conocimientos o todas las áreas de conocimiento de la informática actual. Vamos a ver qué nos genera. Bueno, parece que ha terminado el prompt. Vamos a copiarlo para ver un poco lo que ha generado. Voy a generar un fichero de pruebas dentro de mi sitio Hugo, en este caso de mi página web personal, el cual está potenciado por Hugo, que renderiza los Markdown con diferentes motores y lo pasa todo a HTML. En este caso, siendo un fichero Markdown, podría especificar que es de formato Mermice, pegarlo, cerrarlo, como si fuera código que pusiera. Le voy a poner de izquierda a derecha LR, y si vemos la preview, aquí ya veríamos este diagrama que nos ha generado. Podríamos copiar y pegar el texto. Problemas que no tenemos esa edición manual. Lo bueno es que esto es mucho más fácil de automatizar para generarlo. Además, todo esto se actualiza en vivo. Imaginaros que voy a cambiar teoría de la computación por fundamentos de la computación. Si voy al tema de preview, lo veríamos actualizado al instante. Entonces, es muy fácil que en un repositorio de Git también
generar conflictos de código y que sean más fáciles de subsanar o de corregir, ¿no? Como si fuera código normal en un repositorio de Git. Ahora que hemos visto las ventajas y desventajas, he cogido ese ejemplo que he mostrado generado por la IA y lo he subido a mi repositorio. En este caso, dentro de docs tengo este test markdown y si nos fijamos, hemos generado un estándar que renderiza GitHub para que tú, mientras estás leyendo algo o estás viendo una documentación como código, te pueda renderizar y tengas gráficos más potentes que el markdown por desgracia no nos puede ofrecer. Y si además navegamos a mi página web y llamo a la página test también, se quedaría renderizada. Hemos creado un estándar que se renderizará automáticamente allá donde vaya, siempre y cuando, lo dicho, tanto en el repositorio de código en este caso como en mi página web que tiene la tecnología específica. Pero si tú tuvieras una página web es tan fácil como importar el JavaScript de Mermaid o Markmap o la tecnología que uses en este caso y que llames a su función para cargar ese formato. ¿Para qué estoy usando yo esta filosofía? Bueno, a mí personalmente me gustan mucho los mapas mentales y he querido hacer uno para la página web para navegar rápidamente al contenido que quiero buscar de mi documentación. Entonces, por ejemplo, que quiero llegar a Docker con contenedores, pues desde este árbol directamente tengo enlaces a todas las subcarpetas, a todas las carpetas que hay en mi sitio definido. ¿Cómo lo genero? Pues eso es lo que vamos a ver. Markmap es una librería muy similar a la de Mermaid. En este caso, si la he elegido más que nada es porque tiene la capacidad de abrir y cerrar los nodos, que es una chorrada pero mola, y la capacidad, sobre todo, esta sí que lo hacía indispensable, de poner enlaces en sus nodos. Pues yo quería que mi mapa mental de la documentación de mi web tuviera enlaces clicables. Ya veis que su formato, la forma de describirlo es muy simple. Abrimos como un fichero de Markdown, el cual decimos Markmap. Este incluso soporta diferentes configuraciones como, oye, color sólido, o le podéis poner el color que queráis. Le podéis decir que haga wrap del texto, es decir, que no se alargue demasiado, sino que se formatee en diferentes líneas. Bueno, le podéis decir hasta qué nivel queréis que se autoexpanda. Esto viene bien para que tu árbol no se muestre gigantesco nada más empezar, ¿no? Decís, oye, que solo quiero que se me muestre el primer nivel. En fin, un montón de características. La más importante, aquí se os muestran muchos ejemplos. Incluso es capaz de renderizar KTEX, ¿no? U otro tipo de lenguajes también. Pero bueno, a mí lo que me gusta es que simplemente usando la misma jerarquía del Markdown podemos anidar directamente elementos. Pasamos de 2 a 3. Si lo cortamos, lo metemos debajo de este, pues ya lo estaríamos anidando. Tan fácil como eso. Es verdad que no tenemos la capacidad de arrastrar las cosas para ordenarlas como queramos, pero dentro de lo que es prefijado, si nos vale este tipo de librerías, generarlo son súper sencillas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, el objetivo es pasar todo el índice de la documentación de mi web a este formato para que tenga este resultado final. Bueno, para este ejemplo me va a crear un fichero vacío, lo voy a escribir en Bash porque dentro de los automatismos de mi web se genera automáticamente un GitHub cada vez que comiteo. Entonces mi objetivo es que cada vez que edite el código se autogenere el diagrama actualizando el índice. Así siempre estará actualizado y no tengo que editarlo manualmente. Lo primero será definir la ruta de donde tengo la documentación, que la voy a llamar docs y va a ser, actualmente yo la tengo dentro de content, es docs en mi caso, en el caso de mi página web. Y también el fichero donde quiero que se genere el índice, que en este caso lo voy a dejar en la raíz para verlo más fácilmente. Como pequeña POC, lo primero que queremos hacer es pasar todo el listado de carpetas y pasarlos directamente a una lista que nosotros podamos modificar en Bash para generar este Markdown de forma cómoda. En este caso lo voy a hacer con el comando find $docs y lo voy a usar más que nada porque tiene este parámetro, el "-type", que me permitirá, en este caso, listar solo los directorios, porque no me interesa mostrar todos los ficheros. Bueno, ya vemos que efectivamente, simplemente así, ya estamos listando
todas las rutas en las cuales tenemos carpetas, ¿no?, dentro de nuestra documentación de forma recursiva. Lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo por nombre. Y por último, para sacarlo limpio, vamos a quitar la primera línea, que es Content Docs, que esta es la propia carpeta padre y no quiero que salga en el índice. Vale, eso por un lado. Vamos a hacer un bucle ahora para recorrer todo el listado de rutas. Ahora lo que quiero hacer es quitarle toda la ruta del principio del Content Docs y quedarme solo con la última parte. Y si hago un echo folder ahora, debería estar recorriendo la lista y ya la tendría limpia, todo el árbol de directorios. Este sería el índice realmente que yo quiero mostrar en la web a día de hoy, ¿vale? Y ya que cada vez que se genere, cada vez que crezca la documentación, que estoy en ello poco a poco, pues que automáticamente se regenere, ¿no?, cada vez que despliego la página. Ahora el objetivo final es simplemente contar el número de barras que hay para añadir tantas almohadillas como barras haya. Recordemos que su formato, esto lo pasará al editor en vivo de Markmap. Voy a guardarme ahora la salida en el portapapeles y si la he hecho dentro de la herramienta Markmap, podemos ver que no renderiza, pero simplemente si esto lo cambiáramos, esta salida ahora me la guardara en un test y cambiara las barras por etiquetas de Markdown, ya tendría renderizado el primer nivel. Tendría que hacerlo bien, con el resto de niveles también hecho y demás. Por simplificar el vídeo y no hacerlo todo el proceso entero, os voy a enseñar ya el script final. Si tenéis curiosidad, está en la carpeta utils de mi página web, dentro del repositorio. Es pazpereza.dev o pazpereza en github.com. Y el script es similar al anterior, solo que le he puesto luego algunas mejoras para ya pasar automáticamente, borrar la primera barra, coger la última parte de la ruta, capitalizar también los resultados para que se vea más bonito, contar el número de barras, porque si hay 2 barras significa que es está en el subnivel 2, y con esa cuenta luego podré generarle tantas almohadillas delante como sean necesarias. Luego lo formateo para que en vez de ser texto sea una URL de tipo Markdown, las cuales se definen entre corchetes y luego los paréntesis con la URL final. Le meto un espacio en el principio de la línea para que quede bonito y que quede ese espacio primero entre los almohadillas y el texto, y por último le añado las almohadillas. Esto genera que esta página que veis de Markdown, que no hace absolutamente nada, que no tiene más que su cabecera, esta descripción y demás, la cual si la vemos en la web tiene este aspecto. Aquí en el Markdown solo está definido esto y el resto lo relleno con el script automáticamente, y esto lo hace Hugo por debajo, ¿vale? Esto nos olvidamos. Entonces, si yo lanzo el script y ahora refresco este archivo que estaba generando, vemos que automáticamente el script me genera esta definición, en este caso el de Markmap, con este formato, con los niveles y subniveles con las almohadillas oportunas, y automáticamente cada vez que yo actualizo la web, lo dicho, cada vez que la actualizo aquí, lo edito ya sea en Vim, en Visual Code, en la página de GitHub, en Visual Code Online, Codespaces, donde sea donde sea, y que luego la comitee, automáticamente se dispara un GitHub Action, automáticamente se generaría un GitHub Action, como podemos ver del commit anterior, ¿no? Haría un despliegue automático de la web y de lo que yo como tal, si os fijáis en el código, como tal en esta página no está generado siquiera, pero cuando se procesa en el GitHub Action para desplegarse, el resultado final es este que vemos. Entonces estaríamos generando dinámicamente, por lo menos en mi caso que he querido hacerlo así, el diagrama como código. Podría ser editado manualmente y gestionarse desde Git y actualizarse manualmente, no habría ningún problema. En mi caso lo he querido hacer así porque me hacía ilusión que se generara solo, y además con los enlaces. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado la aproximación. Igual a veces, lo dicho, muchas veces estos gráficos no tienen sentido, pero cada vez hay más equipos que prefieren Markdown para la documentación de lo que son sus proyectos, y este tipo de diagramas, tanto Mermaid como Markmap, que se integran muy bien con Markdown, que los renderiza nativamente GitHub u otros sitios como Hugo, MKDocs y demás. La verdad es que facilitan mucho la labor de tener un estándar de diagramas que se renderiza bien en todos los sitios, y que sobre todo en la parte de CI y CD, como ha sido mi ejemplo, pues que se integra muy cómodamente y muy fácilmente. Lo dicho, dime qué opinas tú de este tipo de diagramas, si para ti tiene sentido o no, porque el debate está abierto y espero que, por lo menos, para bien o para mal, haya sido entretenido.
Muchas gracias, recuerda dejarme tu like, apoyarme y demás, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Todavía sigues aquí? Recuerda que si te has quedado con ganas de más, tienes todo el contenido en mi página web y tienes muchas listas de reproducción en mi canal de YouTube. Venga, nos vemos.